Dijo que depende de dos, pero no escuché muy bien. Para ver Ah, si ok. puede repetir. O sea, la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Bueno, primero, la enfermedad inflamatoria intestinal está conformada por dos enfermedades. La enfermedad de Crohn, que es la que estamos viendo en la diapositiva, y la colitis ulcerativa. Estas dos entidades clínicas son las que conforman en conjunto la entidad conocida como enfermedad inflamatoria intestinal. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Tienen similitudes y tienen diferencias, pero las dos tienen en común que es una consecuencia de la combinación de alteraciones, primero en la respuesta inmunitaria adecuada del intestino, ¿ok? Y una alteración de la interacción del huésped, o sea, del paciente, y su microbiota, ¿ok? Y una alteración en esa integridad de la barrera epitelial de estos pacientes. Entonces, es básicamente la enfermedad inflamatoria intestinal un defecto de la barrera epitelial y la interacción del sistema inmune del huésped con la microbiota. ¿Ok? Entonces, a veces se genera una respuesta inflamatoria inadecuada o excesiva o persistente ante la flora intestinal normal o también tenemos situaciones donde tenemos una alteración de esa microbiota que puede favorecer una respuesta inflamatoria inadecuada o pacientes que tienen polimorfismos genéticos relacionados con la respuesta inmunitaria, básicamente genes que codifican para interleuquinas o factores de necrosis tumoral o factores de crecimiento u otros factores de crecimiento o polimorfismos relacionados con la diferenciación de los linfocitos, entonces implica que van a tener respuestas inmunitarias inadecuadas o excesivas ante un estímulo particular, ¿sí? Pero el problema está en que la enfermedad termina siendo tan compleja porque se han descrito múltiples polimorfismos genéticos asociados y podrían explicar la mitad de los casos, pero no explican todos los casos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces pasa la situación de que los pacientes, como les mencionaba ahorita, tienen 10 pacientes con enfermedad de Crohn, que es una de las entidades que hacen parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero esos 10 pacientes con enfermedad de Crohn no se comportan igual porque de pronto cada uno de esos pacientes pueden tener conjunto de polimorfismos genéticos diferentes, ¿sí? Involucrados en diferentes partes de la respuesta inmunitaria, ¿sí? Entonces, son pacientes que tú le diagnosticas enfermedad de Crohn, pero hay grados de severidad. Eso explica por qué hay pacientes con enfermedad de Crohn que de pronto su compromiso se limita al hilio terminal. De hecho, la enfermedad de Crohn siempre compromete el hilio terminal, pero la enfermedad de Crohn es una enfermedad que se considera multisistémica. De hecho, puede afectar otras áreas del tracto digestivo y puede tener manifestaciones extraintestinales, ¿sí? Entonces, hay pacientes que de pronto su condición se limita solamente al hilio terminal y hay otros pacientes que tienen una enfermedad mucho más diseminada, mucho más severa o que empiezan tempranamente, incluso durante la infancia, ¿sí? Entonces, lo que se describe es que esta es una condición que está involucrada con defectos en la barrera epitelial intestinal y respuesta inadecuada inmunitaria y una alteración de la interacción del huésped y su sistema inmune con la microbiota. ¿Ok? Entonces, ese concepto de que puede afectar todo el tracto gastrointestinal, pero de forma discontinua, es una particularidad que tiene la morfología de la enfermedad de Crohn, que tiene lo que llamamos lesiones saltatorias. Quiere decir que tiene áreas enfermas alternando perdón, con áreas sanas. ¿Sí? Entonces, tú puedes tener zonas de ulceración alternando con zonas sanas. Y eso es una característica muy típica y de hecho diferenciadora de otras enfermedades inflamatorias del intestino, estén o no estén en este grupo. Porque, por ejemplo, la colitis ulcerativa, que hace parte de la enfermedad inflamatoria intestinal como entidad clínica, repito, la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad clínica conformada por dos enfermedades, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa es una condición que siempre va a afectar el recto. Y es una lesión que empieza desde el recto y compromete el intestino grueso de manera continua desde el recto, colon ascendente, transverso, colon descendente, transverso, colon ascendente, e incluso en el peor de los escenarios llegar a comprometer ilium. Pero cuando llegue al ilium, él debió haber enfermado todo el intestino grueso, ¿sí? O sea, eso es una característica típica de la colitis ulcerativa. El compromiso de la enfermedad se da de una manera continua por el intestino desde el recto, o sea que siempre la colitis ulcerativa va a comprometer el recto. Por el contrario, la enfermedad de Crohn, que también hace parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, sus manifestaciones clínicas es comprometiendo siempre y principalmente el ilion distal o terminal, pero genera lesiones saltatorias, es decir, genera lesiones alternantes, donde podemos tener zonas enfermas de intestino alternando con zonas de aspecto normal. ¿Ok? Entonces, esa parte es importante. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, el subtipo de esta enfermedad de Crohn que estamos describiendo acá, se caracteriza por la capacidad de formar granulomas. ¿Sí? Por eso es que la pueden describir como una inflamación de tipo inflamatoso que incluso puede llegar a afectar toda la pared intestinal, incluso generar fístulas y fístulas transmurales y comprometer
otros órganos o generar fístula entre diferentes porciones del segmento intestinal. Aunque no siempre los pacientes con enfermedad de Crohn tienen granulomas. Es una característica muy frecuente, pero un paciente con enfermedad de Crohn puede no tener granulomas, de pronto tener otras características clínicas, pero no tener granulomas. Y la colitis ulcerativa, como ya les estaba mencionando, es una condición que también hace parte de la enfermedad inflamatoria intestinal y es una enfermedad inflamatoria que compromete siempre la mucosa rectal. Y él se extiende por todo el colon por continuidad. No deja zonas sanas, no es de lesión saltatoria. Si una colitis ulcerativa llegase a enfermar el ilion, es porque primero enfermó todo el colon, ¿ok? Pero, de todos modos, siempre hay que tener presente que esta enfermedad inflamatoria intestinal, primero es una condición bastante seria, es una condición crónica, no se cura, se maneja, pero no se cura. Y realmente, antes de decirle a un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, sea Crohn o sea colitis ulcerativa, tiene que descartarse un montón de causas de respuesta inflamatoria del intestino. Y pues claramente las más frecuentes son las de tipo infeccioso o alérgico. Entonces, primero debe descartar las otras condiciones que causan inflamación intestinal antes de plantear enfermedad inflamatoria intestinal. Igual, existen estudios serológicos e inmunológicos para complementar los hallazgos de las biopsias y las endoscopias y ayudar a confirmar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Bien, entonces, para ambas condiciones, tanto la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn, como le estaba mencionando, tiene que haber una alteración de la inmunidad de las mucosas. Entonces, por lo menos los genes que codifican para las moléculas de HLA, para las citoquinas proinflamatorias, pueden haber polimorfismos genéticos, ¿sí? Lo que va de pronto a determinar que haya la disregulación de esa respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, pueden haber alteraciones, por ejemplo, en TH1, también incluso en TH2. De hecho, TH2 alteraciones de este nivel se han descrito en enfermedades como la colitis ulcerosa. Por lo menos se ha descrito alteraciones de la señalización TH17 y eso es bien interesante porque la TH17 y la interleuquina 23 que está relacionada con esa vía se ha encontrado también enfermedades como psoriasis. Entonces queda claramente lo que se está dando es que hay una disregulación de la respuesta inmune y que pues puede haber polimorfismos genéticos involucrados. E infortunadamente pues no se conocen todos los polimorfismos genéticos. De hecho, los que se conocen pueden explicar la mitad de los casos, pero no explican todos los casos. ¿Okay? Entonces, también se ha descrito que puede haber una alteración en la autofagia y en la respuesta ante cualquier tipo de agresión celular. Entonces, pues se supone que en el caso de la autofagia, sabemos que eso es un mecanismo que es normal que ocurra y que permite por lo menos que se eliminen organelos celulares que pueden estar dañados y que la autofagia puede presentarse en situaciones donde hay de pronto una agresión celular o de pronto esas células están privadas de nutrientes y que pues es una manera como de proteger los tejidos. Entonces, de hecho, la autofagia ayuda a prevenir ese estrés oxidativo porque elimina ayuda a eliminar esas especies reactivas de oxígeno. Entonces, si tenemos una situación donde se está alterando el mecanismo normal de la autofagia, eso va a contribuir a un ambiente de mayor estrés oxidativo, que a su vez favorece una mayor respuesta inflamatoria y de ello puede contribuir a la carcinogénesis. Se ha demostrado que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon. Entonces, hay varias vías relacionadas con el desarrollo de defectos en las vías de la autofagia, que como le mencioné, es una situación de protección de los tejidos y que pues ayuda a lo que le decía, eliminar células que están en estado de deprivación, organelos que están dañados, depósitos anormales de material que deberían ser fraccionados para poder ser fagocitados y eliminados. Si este fenómeno de autofagocitosis está alterado, pues es como si se empezara a acumular como la basura en las células. Entonces hay varias vías genéticas que se han involucrado y evitan que por esas mutaciones que se generen los autofausomas. Y también tenemos, yo les había mencionado al principio cuando dábamos como la definición general de enfermedad inflamatoria intestinal, la alteración de la interacción de los del huésped y la microbiota. Entonces, ustedes saben que la microbiota es en sí mismo toda una unidad de estudio, ¿sí? Entonces, cualquier alteración de la microbiota también podría favorecer a generación de respuestas inflamatorias inadecuadas o a favorecer estados proinflamatorios. De hecho, en algunos casos, la presencia de una microbiota sana ayuda a la regulación de la respuesta inmunitaria por parte de la mucosa intestinal. Entonces, alteraciones de la microbiota parece que están asociados al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. Claro que también se dice que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen alterada la microbiota por la enfermedad. O sea, hay veces que no se puede determinar qué fue primero. Si la alteración de la microbiota favoreció el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal o si la enfermedad inflamatoria intestinal determinó que se alterara la microbiota, ¿sí? Yo pienso que posiblemente son las dos situaciones y que dependiendo de la predisposición genética, un paciente con una alteración de la microbiota definitivamente sí puede determinar una alteración de la respuesta inmunitaria y de la interacción del huésped, por lo tanto favorecer estados proinflamatorios. Bien, entonces la enfermedad de Crohn es más frecuente en mujeres, es más frecuente en blancos y en judíos. Desde el punto de vista pues aquí epidemiológico tiene dos picos, que se habla de que hay pacientes que pueden empezar a tener la condición desde los 10 años y hay pacientes que las manifestaciones clínicas empiezan después de los 50. Esa heterogeneidad en estos picos epidemiológicos está muy relacionado con lo que estaba mencionando, que hasta ahora se han descrito más de 200 polimorfismos genéticos asociados al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal y que pues son polimorfismos en diferentes puntos relacionados con la respuesta inmunitaria y que eso puede explicar los picos de aparición de la enfermedad y la severidad de las manifestaciones clínicas que es variable en los pacientes. Bien, como les estaba diciendo, la enfermedad de Crohn afecta siempre
o el ilion terminal, prácticamente siempre. Lo colocan ahí como sobre todo de manera característica, pero básicamente los pacientes con enfermedad de Crohn tienen algún grado de inflamación, de lesión del ilion terminal, pero también puede afectar cualquier otra localización. Siempre aclarando que las lesiones son de tipo saltatorio. O sea, alternando zonas enfermas con zonas sanas. Y puede afectar cualquier zona del tracto digestivo, o sea, desde la boca hasta el ano, ¿ok? Esto ya lo mencionamos. Y desde el punto de vista histológico, los pacientes pueden llegar a tener en los estadios iniciales del proceso inflamatorio, infiltrado de neutrófilos en la lámina propia, permeando las criptas y ocupando las luces de las criptas. Entonces, lo que se llama abscesos crípticos, ¿ok? Pero los abscesos crípticos no son patognomónicos de la enfermedad de Crohn ni de la colitis ulcerativa, si vamos a estar ya hablando de lo mismo. De hecho, tú puedes tener procesos inflamatorios, infecciosos y tener abscesos crípticos. Entonces, quiere decir que no solamente es la célula inflamatoria esta en particular, sino alteraciones morfológicas de la propia glándula, la clínica del paciente, los antecedentes del paciente, ¿sí? Y generalmente las biopsias de la mucosa colónica las toman ya cuando el paciente está en una etapa crónica. Entonces, aparte de eventualmente encontrar los neutrófilos, aunque ya de pronto en las etapas crónicas se esperarían que se encuentren en menos cantidad, en la etapa crónica tú puedes tener criptas irregulares que se ramifican, metaplasias del epitelio colónico, como metaplasia pseudopilórica o metaplasia de Panner, puede haber zonas de ulceración, ¿sí? Puede haber procesos inflamatorios transmurales, incluso granulomatosos no caseificantes que pueden llegar a generar destrucción de la pared, cambios fibróticos, formación de fístulas, como mencioné previamente. Pero como esta es una condición que se puede reagudizar, no es raro que yo encuentre características de esa etapa crónica y características de esta etapa aguda, ¿ok? Entonces, esta es una frase que es la realidad. Realmente, no encontrar granulomas no excluye el diagnóstico de enfermedad de Crohn. Encontrarlos, pues, lo facilita, sobre todo si son granulomas no caseificantes. Pero hay otras enfermedades que pueden generar granulomas no caseificantes. La sarcoidosis, aunque es más rara aún, hay otras enfermedades inmunitarias que pueden generar granulomas, pero en nuestro medio, de hecho, granulomas es más probable que sea tuberculosis, por ejemplo. Entonces, realmente la enfermedad de Crohn es una suma de una buena historia clínica, los estudios endoscópicos y los estudios de patología. Las manifestaciones clínicas, digamos que es como le va a llegar a usted el paciente médico general, a veces es difícil, ¿sí? Hay que tener, digamos, una clara sospecha y una buena historia clínica e interrogar al paciente sobre otras enfermedades de pronto de índole autoinmunitario, ¿sí? Pacientes que tengan de pronto psoriasis o tiroiditis o artritis reumatoidea, uveitis, síndrome de Sjögren, otras enfermedades hay como de la índole autoinmunitaria que presentan un cuadro intestinal como el que estamos describiendo aquí. No estaría mal pensar que de pronto se debiese investigar una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, no siempre que tú tengas un cuadro de diarrea, pues sí es cierto, la mayoría de veces asociado a procesos de pronto inflamatorios de tipo infecciosos o alérgicos o intoxicaciones, pero no se puede descartar que hay un trasfondo inmunitario como el que encontramos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En particular, los pacientes con enfermedad de Crohn pueden tener brotes intermitentes de diarrea, que pues pueden llegar a ser leve, fiebre, dolor abdominal, que pueden ser interpretados como otras patologías de otra índole, ¿sí? Entonces, claro, estos pacientes duran periodos sin síntomas durante muchos meses y después otra vez vuelven y reciban con la diarrea, que es leve, algo de fiebre, dolor abdominal, y es posible que el paciente ni siquiera consulte, ¿sí? Y de pronto, si hay algún episodio de mayor severidad, de pronto el paciente consulta, pero si de pronto usted no le interroga sobre episodios similares previos en otros momentos o sobre antecedentes de enfermedades que tenga el paciente, como las que les mencioné previamente, de pronto usted no lo puede plantear en su abanico diagnóstico porque no se lo va a imaginar. Entonces hay que tener presente eso. Los pacientes pueden tener presencia de sangre oculta en heces, incluso tener cuadros de síndromes anémicos asociados a estas pérdidas crónicas de sangre. Es muy inusual que los pacientes tengan hemorragias importantes y podría estar asociado de pronto a algún fenómeno de ulceración o de fistulización que haya tenido el paciente u otro tipo de complicación ya más severa, ¿sí? Pero en general la sintomatología es como medio intermitente, medio inespecífica, entonces sí depende mucho de la clínica y la decisión del médico de sospecharla para de pronto hacer estudios adicionales para poder buscarla y descartarla. La enfermedad de Crohn puede tener complicaciones como una estenosis fibrosa del ilion terminal. Obviamente, cualquier proceso inflamatorio persistente y el intento de reparación posterior puede causar cambios de fibrosis que eventualmente pueden causar estenosis. Las fístulas, como ya les había mencionado, con otras asas del intestino o con órganos cercanos como la vejiga, la vagina o incluso la piel. Y los pacientes pues, van a tener otras complicaciones que a veces pueden enmascarar el diagnóstico de base, el que está provocando todos los problemas, porque los pacientes pueden llegar a tener de pronto cuadros de mala absorción o tener de pronto déficit de vitaminas o tener otras manifestaciones clínicas inespecíficas y realmente lo que tienen subyacente es un proceso inflamatorio intestinal. Las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn, como yo les dije, la enfermedad inflamatoria intestinal, de la cual hace parte la enfermedad de Crohn, como son enfermedades sistémicas que tienen un componente autoinmunitario relacionado, de alteración de la respuesta inmunitaria, ellos pueden cursar con otras entidades, poliartritis migratoria, sacroileitis, espondilitis anquilosante, eritema nodoso, uveitis, problemas de pericolangitis hepática. Entonces, pacientes que cuando consulte por alguna otra entidad, como la que estamos viendo aquí, o de índole autoinmunitaria, como psoriasis, tiroiditis, pénfigo, es siempre bueno de pronto, si tienen manifestaciones de tipo intestinal, sospecharle que no tenga una enfermedad inflamatoria intestinal y descartarle colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa es una enfermedad que es ulcerosa e inflamatoria, de manera característica y diferencial con la enfermedad de Crohn. Esta condición está limitada al colon. Solo afecta a la mucosa y la submucosa siempre afecta al recto y compromete el intestino grueso de manera ascendente y continua, desde el recto hasta llegar a ciego ilion distal en el peor de los escenarios.
Pero para que llegue ahí debe haber enfermado todo colon, ¿ok? Estas son las características epidemiológicas pues, de la colitis ulcerativa, la incidencia, es más frecuente en raza blanca, en mujeres, esta es la edad máxima de incidencia, entre los 20 y 25 años, puede presentarse en personas más jóvenes o más viejos, dependiendo de los polimorfismos genéticos involucrados, y los hallazgos microscópicos son, primero, que la afección es continua, siempre va a afectar el recto, y va a ir diseminándose de manera continua hasta llegar a comprometer todo el intestino grueso. No hay lesiones en salto. Puede tener lesiones que recuerdan a pólipos, pero es más que le llaman pseudopólipos, es porque tiene como hay una zona que está enferma y deprimida y ulcerada, entonces la zona, de pronto otras zonas de la mucosa se ven de aspecto sobrelevado. Cuando el endoscopista hace la evaluación del intestino, entonces ve como zonas sobrelevadas y por eso al recordarle a pólipos, pues piensa que son lesiones de aspecto polipoide, pero realmente son pseudopólipos porque se ven sobrelevadas esas áreas porque de pronto adyacente tiene zonas de pronto de mayor compromiso, ¿ok? No suele haber compromiso más allá de la submucosa, no esperas encontrar en la colitis ulcerativa la presencia de granulomas y es muy poco probable que se generen fístulas. Bien, como les mencionaba, tú puedes tener también infiltrado inflamatorio de neutrófilos, también puede haber abscesos crípticos o criptitis, también puede haber criptas irregulares y ramificadas, también puede haber metaplasia pseudopilórica o de Panés, una ulceración, el infiltrado inflamatorio que compromete pues, la mucosa, una alteración de la distribución del tejido linfóide asociado a mucosas puede darse. Y de pronto estos hallazgos microscópicos sí es cierto que se parecen un poco a los que encontramos en la enfermedad de Crohn, pero desde el punto de vista macroscópico y las manifestaciones clínicas del paciente sí hay cierta diferencia. Los estudios de laboratorio, digamos, ayudan a discernir cuál de las dos condiciones es, y pues es la unión de la biopsia y la visión endoscópica, lo que puede ayudar a determinar la diferencia. En general, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa puede favorecer el desarrollo de cáncer de colon, realmente ambas lesiones. Como les había mencionado, en ambas situaciones puede darse una mayor tendencia a que se dé un estrés oxidativo y potencial daño del ADN por carcinógenos endógenos. Los pacientes con colitis ulcerativa tienen manifestaciones clínicas algo similares a los pacientes con enfermedad de Crohn. Se van a tener de pronto episodios de diarrea, con moco, con sangre, puede persistir días. De pronto aquí las manifestaciones clínicas son un poco más severas en la parte pues, de la diarrea comparado con la de la enfermedad de Crohn, pero eso no quiere decir que no implique una dificultad, ¿sí? Para el clínico. Es importante que usted siempre pregunte como la severidad de la diarrea, cuánto tiempo la ha durado, si es con moco, si es con sangre, aunque realmente en nuestro medio una diarrea con moco y sangre y relativamente severa también puede ser una disentería mediana, ¿sí? Y de hecho es más probable que sea una disentería mediana que sea una colitis ulcerativa, pero pues usted tiene que hacer la historia clínica. Entonces, obviamente, el riesgo de cáncer a largo plazo es una posibilidad que siempre estará latente. Y el problema es que si a estos pacientes no se les da tratamiento, no se les ayuda a regular su respuesta inmunitaria, ellos pueden terminar desarrollando un compromiso completo del colon, llegando hasta el ilion distal en el transcurso de 10 años. Entonces, si te dio a los 20 años, a los 30, 35, puede que no tengas colon, porque todo se ha enfermado si a esos pacientes no se les da tratamiento. Aquí tenemos un cuadro que es comparativo entre las características de la enfermedad de Crohn y de la enfermedad de colitis ulcerativa. Entonces, por lo menos, esto que estamos viendo aquí, que estoy señalando, son características morfológicas más típicas ¿de cuál? ¿De la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerativa? Esta que estoy señalando. Crohn. Correcto, muy bien. Y esta que es el compromiso continuo, siempre comprometiendo recto, es colitis ulcerativa. Correcto. ¿Ok? Y aquí pues hay unas características de comparación entre Crohn y colitis ulcerativa que ya hemos mencionado, no la voy a repetir, que ustedes pueden revisar. ¿Ok? Bien, hay a veces grados, hay ciertos, lo que les decía, hay variantes a veces de presentación de la enfermedad de Crohn. Recuerde que tanto la enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa tiene similitud en su patogenia. ¿Okay? Todo lo que ahorita describí de patogenia está involucrado, o se incluye las dos condiciones. Las dos condiciones, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, hacen parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Bien. Bueno, esto es algo de lo que había mencionado. Aquí estamos, lo del TH17. Ay, caramba, perdón, creo que pisé a mi gato. ¿No iba? Ok, entonces, lo que decía, hay una alteración de la interacción entre la microbiota y la respuesta inmunitaria y se ha descrito que hay defectos en la barrera del epitelio, lo que puede plantear que tal vez epitopes antigénicos que no deberían estar en contacto con el sistema inmune, entran en contacto con el sistema inmune generando una respuesta inflamatoria inadecuada. ¿Ok? A futuro, lo ideal del estudio de la colitis ulcerativa es que podamos determinar qué polimorfismo genético tiene cada uno de esos pacientes y organizar su tratamiento inmunológico dependiendo del polimorfismo específico. Pero pues, ya hay algunas cosas que se hacen al respecto, pero todavía eso falta. Entonces, digamos, es un buen tema de investigación a futuro, desde el punto de vista inmunológico. Aquí estamos viendo un aspecto de la colitis ulcerativa. Esto es lo que se ven como pseudopólipos. Este es un megacolon tóxico. Eso está muy relacionado con colitis ulcerativa por el eventual daño de los plexos nerviosos que pueda determinar una alteración de la actividad neuromuscular y de la peristalsis generando un proceso de megacolon.